organizada por la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Consejo Deliberante, una charla, una exposición denominada Diagnósticos Territoriales Urbanos y Periurbanos con Perspectiva de Género, para presentar metodologías flexibles para repensar la planificación territorial con enfoque de género a partir de ejemplos aplicados y replicables. Ellas son la magíster María Belén Nieto y la licenciada Antonella Mauri. Gracias por acercarse, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Integrantes del Departamento de Geografía de la Universidad, ambas. Bien. Bueno, la intención es que nos cuenten a partir del trabajo que realizaron de qué se trata este abordaje que proponen y estuvieron exponiendo en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿querés empezar? Bueno, por ahí para contar un poco, trabajamos, además de otras cuestiones que abordamos, la perspectiva de género en un proyecto de investigación que viene desde hace varios años en geografía de género, que es una subdisciplina, una subrama de la geografía cultural. Y básicamente yo desde hace unos años abordo las temáticas de las mujeres del periurbano, en el caso del municipio de Bahía Blanca, el partido, y las mujeres rurales. Esas son un poquito mis investigaciones, las motivaciones, los trabajos. Bueno, últimamente ahora el tema de cómo las mujeres están participando en distintos emprendimientos en la ciudad de Bahía Blanca vinculados al periurbano. Y bueno, y en el caso de... Si querés cuento yo. Y ahora ella. En mi caso trabajé en mi tesis de grado el espacio urbano y Belén fue mi directora de tesis y lo trabajamos desde los miedos y la perspectiva de género y cómo son esos miedos desiguales, pensándolo siempre en que pueda ser una metodología que armamos en base a técnicas, ¿no?, de la geografía, para poder proponer soluciones desde un caso de estudio en particular y desde las vivencias de esas personas en particular. Claro, pero es bien interesante ver, más allá de que vos haces un corte específico que es en torno a la Universidad Nacional del Sur, como herramienta para pensarlo también en otros puntos de la ciudad que dan, digamos, a una instancia bien concreta al momento de tomar medidas por parte, por ejemplo, de las autoridades municipales, ¿no? Desarrollá un poquito, si querés, cómo hiciste. Vos hablás de imaginarios del miedo o percepción del miedo. Exacto. ¿Qué significa eso? Bueno, primero hablar en una línea más general. La geografía lo que estudia es el espacio geográfico. Dentro de ese espacio geográfico tenemos que se construye socialmente y entendemos que ese espacio no es neutro, sino que todas las personas tienen distintas vivencias, ya sea en cómo transita ese espacio y cómo se va construyendo. De ese espacio salen otros conceptos, uno de ellos es territorio, y el territorio está cargado de relaciones de poder. Yo lo trabajé desde otro concepto que está vinculado, que es el del lugar. Y ahí es con donde entra esto de la topofobia, de los miedos, y es lo que me sirvió para abordarlo. Cuando hablamos de una imagen, digamos, lo que es de manera individual, tenemos el mapa mental que cada uno tiene, porque uno conoce su espacio vivido, ¿no?, dónde va en su tránsito cotidiano, y hace esa imagen mental y sabe, bueno, por este lugar paso, por este no, qué recorridos hago, en base a distintos factores que influyen en esos recorridos. Ahora, cuando personas con características similares tienen o catalogan cierto lugar o trayecto como del miedo, estamos ante un imaginario, y no es solo catalogarlo, sino crear estrategias, ya sea para evitarlo, para esto de mandar mensaje, mandar ubicación, ante determinados contextos específicos. Y acá también algo que me parece interesante aclarar es que las personas no transitan todo el tiempo con miedo, sino que es ante estos espacios-tiempo, porque acá influye también la hora, es que se crean estas estrategias y ahí emergen estos imaginarios. Digamos, para sintetizar, un conjunto de personas con características similares catalogan un lugar como del miedo por determinadas características. En tu caso serían estudiantes o integrantes de la comunidad universitaria que circulan en torno a la zona de Alem y alrededores. Claro, nosotras lo que hicimos fue un recorte que incluye no solo barrio universitario, un sector de barrio universitario, sino un sector de centro, más que nada por las dinámicas que se generan ahí, porque están los límites, digamos, de colectivos que te llevan hacia otros barrios, y si bien cada vez que utilizamos las técnicas para recolectar información fue abierto a toda la comunidad, después también hicimos el recorte poblacional, como decimos,
en personas de entre 18 y 30 años. Siempre esto pensando en un recorrido previo a la pandemia, porque mi tesis la hice en el marco de pandemia y post-pandemia, y con el ASPO, el TISPO y todo ese... ¿Y pudo haberse modificado? Y en pandemia no podíamos salir, o era muy... No digo durante la pandemia, pero de esa foto anterior y ahora... Y es probablemente porque en ese trayecto también en muchos lugares de la ciudad colocaron luminaria, entonces yo me quedé con esa foto pre-pandemia, y habría que ver tal vez cómo ese cambio sí genera en la percepción de las personas, porque influyen más cuestiones que solo la luminaria. Bueno, la perspectiva de género es evidente, ¿no? Cuando vos empezás a consultar qué tipo de temores o problemáticas o preocupaciones aparecen, es una lista completamente diferente en mujeres y en varones. Y en las respuestas que se dieron, sí, porque por ahí lo que veíamos, bueno, en el caso de ella, cuando hizo el cuestionario, porque bueno, por eso decíamos que se hizo en pandemia, las respuestas fueron más de mujeres que de varones. Después por ahí cuando replicamos, por eso decíamos que son metodologías replicables, porque cuando vos replicás estas herramientas y estas metodologías para abordar la temática, vas comparando también con distintos grupos y edades. Y entonces sí, te vas dando cuenta de esta diferencia entre las respuestas de los varones, de las chicas, las estrategias, sobre todo al momento de las estrategias. Y este tema de los imaginarios, cómo se construyen. El tema de que ella hizo el recorte y más que nada es porque al ser una tesis de grado vos tenés un tiempo, si no esto se hace eterno. Pero bueno, este tema, ¿no? de la posibilidad de replicar, como decíamos el otro día en el Consejo Deliberante, en otros barrios, con otras situaciones, con otras edades, y no solamente quedarnos con la perspectiva de género, sino un saltito más que la mirada interseccional. Claro. Poder abordar desde la edad, desde la raza, la etnia, sobre todo el tema de la edad, ¿no? ¿Qué pasa con mujeres más jóvenes? El tema de la clase social, ¿sí? Quiénes transitan por esos espacios, cómo lo transitan, si sos mamá, no sos mamá, no sé, por ahí salen muchas ideas, y este tema de los imaginarios sirve para eso. Hoy decíamos el tema de soluciones. No sé si son soluciones, pero sí son propuestas para la acción. Claro. Que eso creo que es lo rico de esto, ¿no? No sé si lo rico, el aporte que podemos dar de la ciencia. Y que lo trabajás no como una propuesta que baja linealmente, sino lo trabajás con las personas que transitan en lo cotidiano en esos espacios. Y por ahí, para hacer mención a esto que comentaba de los diferentes miedos, yo lo que hice fue, o lo que hicimos en un cuestionario inicial, preguntar qué situaciones habían vivido y a qué le temen. Y en esas situaciones vividas aparecía principalmente más de un 50% de quienes habían vivido situaciones de peligro, cuestiones vinculadas al acoso callejero en todas sus perspectivas, ¿no? Arrinconamiento, algún comentario, muestras, exhibicionismo y demás. También aparece obviamente el robo, el hurto, pero en menor medida. En el caso masculino sí aparecía en mayor medida robo, hurto o intento de los mismos. Pero no era tampoco la mayoría de la gente que había vivido estas situaciones. En el caso de las mujeres era cerca de un 11% de quienes respondieron, y en el caso de los varones cerca de un 3%. Y sí, después al momento de preguntar a qué le temes, ahí nuevamente el acoso callejero y todas sus aristas de lo que se llama en la ley la violencia de género en el espacio público, aparece principalmente que en el caso masculino. ¿Y en cuanto a las estrategias, qué aparece? Y básicamente nosotros lo que veíamos, el tema de ir juntas, el tema tiene mucho que ver acá el tema del horario, ¿no? Porque el espacio ahí cercano volviendo a la tesis, ¿no? A la universidad, viste que no es solamente la universidad, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, a la noche la recreación, el club universitario, bueno, los boliches, los restaurantes. Entonces, por ejemplo, el tema de ir juntas, volver juntas, el tema de la aplicación de volver y decir, bueno, ya estoy llegando, acompañadas de algún amigo varón, eso también. Claro. Y sobre todo el tema de transitar por aquellas calles que veíamos nosotros justamente en ese momento, que después hubo más luz y por eso hacíamos hincapié en el tema de la infraestructura de la ciudad. Bueno, transitar por calles que están más iluminadas. Otra de las cuestiones era no pasar por aquellas calles que son sin salida. Claro. Viste que no sabes dónde están. Sí, también. San Juan, hacer por ejemplo. zigzag, Ahí, ¿no? Exactamente, ir mirando. Bueno, que generalmente son las chicas las que van pensando en esas estrategias. Después los grupitos que tenés por WhatsApp, donde decís, bueno, ya llegué, y esas cuestiones que son muy, muy propias de
de nosotras, ¿no? De las mujeres o de, bueno, las que somos mamás que le decimos a nuestras hijas, claro. bueno, avísame cuando llegas, la ubicación, que bueno, en ese sentido, dentro de todo, las tecnologías te ayudan para esas cuestiones, ¿no? de miedo claro. que tenemos. Después aparecía geográficamente todo lo que es la parte más parquizada, ¿no? O la zona ahí de Alem donde está el puente, ¿no? Claro, te da una sensación mayor el de temor. Bueno, pero eso deriva por eso en cuestiones muy tampoco tan complejas para el municipio de poder poner una luminaria en un determinado lugar o algún otro tipo de alternativas que en lo cotidiano cambian y sobre todo a las mujeres mucho en cuanto a la tranquilidad de transitar la ciudad, ¿no? Sí, por ahí, perdón, Bel, pero ahí apuntamos a esto de los imaginarios, que es donde más la gente transita y donde más se replican estas cuestiones, como también entendemos que en cuestión de recursos, poder apuntar a esos espacios donde hay más cantidad de gente circulando y de percepción del miedo en sí. Sí. Bien. Y esto, por ejemplo, al momento de plantearlo en el Consejo Deliberante, ¿qué recepción tuvo? ¿Qué perspectivas hay de que pueda empezar a considerarse, no sé si en otros sectores de la ciudad o ahí mismo donde vos estuviste trabajando? Y en realidad nosotros... Ahí las escucharon. Sí, claro. O sea, en realidad ahí lo que nos escucharon muy atentamente, la verdad que nosotros decíamos, celebramos que bueno, que haya oídos, que es lo primero, ¿no? Y lo que planteábamos muy fuertemente, el tema de los diagnósticos. Ajá. Antes de tomar medidas es muy importante el tema del diagnóstico, por eso el título también de la exposición es Diagnósticos Territoriales. Si vos partís de un buen diagnóstico, vas a tener posibilidades de que, no sé, el plan o la acción que vayas a llevar adelante tenga buenos resultados. Entonces, yo creo que estuvieron muy atentas a todo lo que la tesis de Anto tiene, que si bien es un sector chico, acotado, que eso lo explicamos bien para que tengan en cuenta estas situaciones, pero que se puede llevar adelante en otros barrios de la ciudad y, como decía Anto hace un rato, escuchar bien a las bases. La voz de las mujeres en este caso, también de los hombres, porque también tienen mucho para aportar, que es lo que decíamos, o sea, escuchar a ver qué aportan ellos, ¿no? Hacer más amplio para ver estas desigualdades, porque en definitiva la perspectiva de género es eso. Cuando ella decía las relaciones de poder que se dan, tiene que ver con esto. Y nos escucharon atentamente, bueno, miraban, sacaban fotos, que eso es lo que decíamos, ¿viste? Nos preguntaban después cuando se acercaron, bueno, cómo se hizo, que tampoco es tan difícil, ¿no? Difícil en el sentido de que, bueno, es una metodología que vos podés aplicar, ya sea en una investigación, y que después esto mismo se puede llevar al consejo o a las, no sé, a las delegaciones, a las personas o a los funcionarios que tengan, ¿no? Que puedan gestionar. Sí, por ahí también las técnicas que son bastante dinámicas. Si bien partimos de un cuestionario inicial, que fue lo que nos dio tal vez más rugosidad cuantitativa, después nosotras hicimos un taller de mapeo que es una cartografía de tipo más flexible, en donde ahí lo podés plantear de distintas maneras, ya sea trabajando sobre un plano, que cada persona dibuje su mapa mental, que primero te miran raro y después salen cosas, o incluso que un grupo de personas trabaje sobre un mismo afiche y dibuje ahí mismo. En nuestro caso fue un mapa mental individual porque había pandemia y teníamos que, ya saliendo de la pandemia, ¿no? Teníamos que respetar el distanciamiento. Pero esa dinámica está buena porque es una forma también de acercarse medio mediante el juego, si se quiere, o de una forma más creativa, y no implica esto de, bueno, preguntar y responder y estar como así más rígidamente, sino da lugar a la reflexión, al debate. Y en grupo la gente se anima más también en ese sentido. De hecho después pudimos hacer otros talleres en otros lugares. Bueno, después hicimos uno ya con distanciamiento y todo en Casa de la Cultura. Después hicimos otros en escuelas y salen distintas, o sea, si bien por ahí para crear estos imaginarios también ves las edades, ¿no? De distintos grupos. Y eso está bueno, porque vos podés ver las respuestas y que por ahí uno va con una hipótesis, vos decís, bueno, van a responder esto y te encontrás con esta situación. Y por eso decíamos la mirada, o sea, la perspectiva interseccional, ver qué pasa con estas chicas de menos edad o con mujeres de más edad o quienes son trabajadoras, quienes son amas de casa, o sea, esas situaciones que están buenas, estas metodologías que son flexibles y que vos podés ir viendo cómo te va respondiendo la gente. Y es verdad que como vos tenés una especie de juego, la gente se anima.
Algunos por ahí cuentan más, otras menos, pero salen un montón de cuestiones. Y está muy bueno para mencionabas algunas alternativas como posibilidades de políticas públicas, algo así como una app para facilitar la idea de la denuncia también. No sé, ¿querés contar un poco de eso? Sí, en verdad eso fueron también propuestas que fueron surgiendo en todas las etapas que utilizamos como técnicas. Dejábamos un espacio a que la gente diga, bueno, ¿cómo lo solucionarías? Ajá. Y también a entrevistas a actores claves que hicimos, preguntábamos qué se podría proponer. Y una de las cuestiones que surgió era también vinculado a una experiencia que se hizo en La Plata de tener como una especie de app en el teléfono en donde vos puedas marcar si sufriste alguna situación de acoso callejero, porque muchas veces son cuestiones que no se denuncian y eso crea un mapeo colectivo, pero también la importancia de que eso esté mediado por alguien para que se asegure una denuncia efectiva, claro, y no quede solo en un ese comentario. mapeo. Claro. Entonces pensamos, bueno, era como un pensamiento que Un surgió, ejemplo una de lo que idea, podría ser, digamos. claro, de tener 48 horas para hacer la denuncia efectiva y demás. Ya por ahí en esos temas es más del derecho y no hago un Ahí poco ya abrís el agua, juego, claro, sí, como, yo hice bueno, la... quien sepa, sí. pero fue una idea. Está bien. Después sí, bueno, cuestiones salieron vinculadas a la iluminación, a rondines policiales, y lo que hicimos en la tesis fue diferenciar cuestiones vinculadas a estos miedos más generales o hechos de peligro que denominamos, y a aquellos vinculados a la perspectiva de género en el caso de las mujeres. También, bueno, una de las cosas era de cómo se implementa la ESI, porque eso es importante, y otras leyes que hay vinculadas a la educación y a la perspectiva de género, al conocer. Que eso también, porque la educación en sí es la base de la sociedad y la importancia que tiene de tomársela en serio. Y algo que repetíamos, perdón, el tema de trabajar en forma interdisciplinaria, porque por ahí uno dice, hasta acá llegamos, viste claro. que decíamos, el tema de la seguridad. Sí. Por eso es importante otras ciencias que aporten otras, no sé, disciplinas, sobre todo para pensar en propuestas. Y después, bueno, ya viste, pasa a la gestión política o, bueno, sí, ejecutiva. incluso al momento de hacer la tesis hablé con una profesora de la licenciatura en seguridad del Departamento de Derecho, que ella, más que nada por estos conceptos que utilizaba, por eso mismo no hablo de delitos, hablo de hechos de peligro, no hablo de seguridad, lo trato bien desde la geografía, pero es un tema que claramente se debe abordar de manera interdisciplinar para poder hacer un mejor diagnóstico, un mejor análisis y una mejor propuesta de solución. Están escuchando a Antonella Mauri, está también Belén Nieto, son integrantes del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur. Y en tu caso, Belén, nos contabas, trabajaste con mujeres, familias del periurbano de nuestra ciudad, más enfocada al laburo que hacen y al reconocimiento también, ¿no?, de ese aporte. Sí, básicamente al tema productivo, ¿no? Estas mujeres que son... bueno, las vengo entrevistando desde el 2007 en adelante, así que por ahí voy conociendo un poco la trayectoria de ellas. Son mujeres del periurbano y no abordé en mi tesis en particular el tema de la violencia, eso no, pero sí todas las problemáticas, los desafíos que tienen al momento de ser productoras o emprendedoras. Y bueno, y su relación obviamente ahora con el espacio urbano a partir de la comercialización, que son por ejemplo los bolsones, viste, de la economía, que hablamos de la economía social, solidaria y popular, y el rol que ellas pasaron de por ahí de definirse como más de casa a hoy ser emprendedoras, o algunas mismas te dicen comerciantes, ¿no? Ese salto tan importante que, bueno, por ahí yo lo celebro porque, bueno, las vengo visitando desde hace varios años. Después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Eso que si bien no es el tema de violencia que se puede abordar, no es mi campo, por ahí ya tiene que ser desde, como decíamos recién, de forma interdisciplinaria, pero el tema, ¿no?, de ir y venir, del periurbano, que no es tan lejos. O sea, nosotros tenemos un periurbano que está acá entre 8 y 20 kilómetros como mucho, acá nomás Cerri y Las Quintas. Y bueno, los trabajos que hacen, cómo bueno, fueron gestionando algunas situaciones de problemáticas por el agua, la gobernanza que ellas empezaron, ¿no?, de alguna manera a participar, gracias, como yo siempre digo, a gente muy comprometida, por ejemplo, el INTA, el programa Pro Huerta, Cáritas, los mismos FM de la calle, ¿no?, el tema de las bolsas y cuestiones que tienen que ver con la visibilidad de estas mujeres, que hoy las vemos en la entrega, ¿no?, en Espeche,
Claro. O acá en el Juan 23, y pasar de ese rol de amas de casa, que cuando yo las entrevistaba, bueno, ¿cómo te definís? Soy ama de casa, a hoy ser emprendedoras y estar gestionando. O, por ejemplo, el grupo de Moras Bricks, que son las chicas de las mermeladas, y Runtutani, que son las chicas de los huevos, que así las llamo en algunas investigaciones. Y después por ahí está bueno, que eso sí me pareció importante, que es como que no tenemos desde la ciudad una mirada del periurbano, de los productos que consumimos. Y cómo la pandemia ayudó a eso, ¿no? ¿Viste las bolsas que la gente no podía salir a comprar? Que uno dice la pandemia fue terrible, bueno, en algunos casos esas cosas. Permitió visibilizar determinadas situaciones, ¿no? Exactamente. Claro. Y los productos hortícolas del periurbano, ¿no? Que llegaban y vos decías, qué linda esta bolsa, qué verdura fresca, y la tenemos acá nomás. Entonces, bueno, pero siempre todo mucho a pulmón, con mucha ayuda de mujeres también extensionistas en INTA. Claro. Ahí vos llamas la atención también sobre un proceso que se viene dando, que es justamente la pérdida de ese sector, que por lo cual también es interesante, digamos, el aporte en ese sentido para que haya políticas públicas intentando revertir esa situación. ¿Cómo te acercás a esa problemática y qué vas advirtiendo al respecto? Mira, cuando yo empecé en el 2006 aproximadamente, que empezamos a entrevistar, el periurbano nuestro siempre está con esa cantidad de productores, entre 35, 40, hemos tenido distintos, como vos decías, bueno, uno tiene que ir sacando la foto y va viendo cómo disminuye o aumenta. Lo que ha aumentado ahora es el volumen de producción, que eso te llama la atención porque el tema del agua es una problemática fuerte. Y yo me acuerdo hace muchos años que algunos me decían, viste, por ahí uno se va contactando con gente del municipio, de distintas administraciones, ¿no? Políticas o partidarias, y que no se ve, ¿no? Entonces vos decís, bueno, porque son pocos, o porque por ahí no son votos, o por lo que sea, no se está viendo. Pero siempre ha habido grupos, como por ejemplo el tema Pro Huerta, que siempre está desde el 2000 en adelante. O sea, es necesaria siempre esa ayuda, siempre alguien del Estado que esté ahí viendo qué está pasando. Llama la atención que hoy haya más volumen y que se haya diversificado tanto y que llegue a tanta gente, ¿no? Y esa vinculación urbano-periurbano, que es importantísima, porque ¿dónde se vende? Acá, en la ciudad, pero ¿cómo llegan de allá? Claro, entonces, eso por ahí contá lo que te decía Celina. Celina, exactamente, Celina Dioto. Exactamente, Celina, y que yo siempre digo, gracias a estas personas que están y que traccionan, ¿no? Y que ayudan a que ellas o ellos, ¿no? Los productores familiares autogestionen. Entonces, ¿qué me decía? El tema de la logística es dificilísimo. Hoy cada vez hay menos fondos del Estado y estas mujeres mujeres o productores, no todos tienen una camioneta para trasladar los productos, o las mujeres de los panificados. Entonces, todo eso es como que complica. Bueno, es necesario visibilizar para ver cómo, no sé, mediante colaboraciones y aportes, y la gestión pública ayuda a eso. Ahora los mercados, ¿no? ¿Dónde están? Cada vez tenemos más lugares, nodos en los que llegan, pero siempre tiene que haber alguien con un autito, con una camioneta para trasladar los productos. Y eso es algo que uno se pone a pensar, bueno, no sé si es sencillo, no, uno lo ve como sencillo, porque bueno, puede... Desde el Estado es más sencillo, ¿no? Exactamente, pero bueno, se puede hacer. Bueno, hoy INTA está Pro Huerta ya no está más, pero viste cómo siguen buscando los fondos o el financiamiento para seguir ayudando. Así que creo que lo principal acá es el diagnóstico, ¿no? Bueno, acá sale fuertemente el tema de la logística, el tema del transporte, ¿sí? Para llegar. Bueno, ¿cómo hacemos para que lleguen esos productos? Porque los productos están, ¿sí? Todo lo que se genera. Pues, por ejemplo, hay también algunas experiencias de agroecología que son muy buenas, que se venden en la comercialización en el parque, la feria del Parque Boronat. Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con también cómo desde la ciudad vemos que esos productos son más saludables, que pueden ayudar a una dieta, ¿no? Más sana, y bueno, ver que todo eso es como yo siempre digo, es un circuito, ¿no? Que empieza a gestionarse, y si la gestión pública puede ver eso, bueno, por ahí se pueden como aunar. Y potenciar. Exactamente, y potenciar. E ir resolviendo distintas temáticas, no sé, puede ir desde lo alimentario a lo laboral, ¿no? Son múltiples beneficios. Yendo un poco para atrás, cuando te pones a trabajar con las familias y con las mujeres en particular, vos lo primero que señalás es que hay, desde la perspectiva de género, un rol público, un rol más interno al momento de distribuir el laburo, ¿no? Sí, pero bueno, eso me pasaba, ¿no? Al principio cuando iba a entrevistar,
Primero, justamente lo contábamos hace poquito en otras jornadas que hicimos en Trenquelauquen, las mujeres se definían como más de casa, ¿sí? Y cuando empezabas a indagar, yo iba con un cuestionario, después una entrevista, ¿viste? Vas viendo cómo llegás. Después te das cuenta que estaban a cargo de todo, porque es ese tema de la esfera doméstica y la esfera pública, ¿no? No, jefe de explotación, ¿viste? Mi marido. Pero cuando empezás a ver varias veces que iba, y el marido estaba haciendo otras cuestiones, para ir vinculadas al trabajo, pero ellas estaban en la quinta, y era buscar a los chicos, llevarlos a la escuela, volver, participar, por ejemplo, de cuestiones de la escuela en la cooperadora, ¿no? Ese tema que tienen las mujeres de la triple jornada laboral, encargarse de los animales, preparar la comida, seguir con las tareas domésticas, pero ¿qué pasa? La tarea de la producción y la reproducción. Exacto. ¿Por qué? Porque está todo, exactamente, al estar la unidad doméstica en la quinta, es continuo el trabajo. Y es verdad que uno, viste, como que enfoca a la mujer en la esfera doméstica, pero en realidad hacen mucho. Y de hecho muchas de las estrategias, por ejemplo, hace varios años cuando empezaron yo siempre digo las sopas, viste, las bandejitas de sopa, ¿qué pasaba? Las pensaron ellas como una estrategia de generar más dinero, que las vendían ahí ahí mismo para no ir al mercado, porque era también complicado, porque no tenían volumen, entonces siempre te abaratan tu producción. Y esas bandejitas llegan a distintas verdulerías de Cerri y después de Bahía Blanca. Entonces quiere decir que este tema de ser emprendedoras, pero sin ellas autodefinirse, eso fue con los años. Eso hoy ves que se reivindican y tienen incorporada esa visión de su propio rol. Sí, y además para ellas es muy necesario seguir ahí, porque ellas ese rol de amas de casa o de trabajar, de ser mamá o de ser cuidadoras de gente más grande, ¿sí? de sus no sé, de abuelas, ¿no? Tiene que ver con esto, con estar en ese lugar para poder seguir con esa función. O sea que tiene que ver con esta perspectiva de género. Y, por ejemplo, cuando yo entrevistaba a los hombres, muchos valoraban el aporte, que eso es lo que vemos, ¿no? Muchas veces, ¿cómo se definen esas mujeres? Que ayudan. Claro. Pero en realidad están, o sea, no es ayuda. Son parte del laburo general de la quinta. Y bueno, por eso, viste, contabilizar las tareas. Y ahí te das cuenta que, obviamente, las mujeres tenían un día eterno de un montón de actividades, y por ahí los hombres eran la quinta, o las decisiones. Sí pasaba mucho con las decisiones técnico-productivas que las asumían los varones. Y ellas más las domésticas, o por ejemplo de ahorro para que el hijo pudiera comprar la computadora para venir acá, o para que el hijo pueda venir acá a estudiar a la universidad. Esas cuestiones de diferencia, ¿no? De decisiones técnico-productivas y decisiones familiares, ¿no? Por este rol materno que tiene que ver con esta perspectiva de género. ¿Cómo siguen sus investigaciones a partir de estas tesis? ¿Siguen vinculadas a estos temas? Sí, por lo menos... En mi caso, ahora estoy transitando el doctorado y me orienté más a una perspectiva más amplia, que es el desarrollo territorial, pero de todas formas la perspectiva de género sigo, no de manera tan oficial, pero la seguimos trabajando. ¿Y desarrollo territorial qué vendría a ser? En verdad el desarrollo territorial es el proceso que marca todo esto. Es un proceso mucho más amplio que muchas veces puede llegar a ser una utopía de, bueno, ¿cómo querés que esté ese territorio? Y el desarrollo territorial abarca distintas esferas y distintas perspectivas. Nosotros desde la geografía y desde este territorio nos enfocamos en lo que es el ordenamiento territorial y ahí mismo y ahí es donde voy a hacer foco, estoy intentando hacer Bien, foco, interesante, ¿no? Por ejemplo, para preservar el periurbano, entre otras cuestiones. La planificación es una parte dentro del desarrollo, pero el desarrollo es un proceso más amplio. Bueno, te tendremos por aquí en algún otro momento. Cuando avance. De hecho, nosotros somos parte del Centro ADETER, que es Acción para el Desarrollo Territorial. Es un centro que está en nuestro departamento y somos más que nosotras dos, hay otros compañeros y compañeras que forman parte. Recién venimos de una jornada en Trenquelauquen, donde nos invitan por el tema del desarrollo territorial, ya sea abordando la perspectiva de género o no, y viendo esto, ¿no? Dinámicas y procesos que se dan en el espacio urbano, rural y periurbano. O sea que esas son nuestras investigaciones. Ahí vamos. Belén y Antonella, muchísimas gracias por acercarse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.